Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo está Lalo? Sergio, Vamos a hacer un mini programa. un mini programa de los mini vehículos para la gente que piensa que son super premium. Exacto, bien premiísimo. Mira, Mini nunca fue realmente una marca premium. Lo que pasa es que Mini se subió a lo que hizo Volkswagen con el Viro. Cuando Volkswagen lanzó el nuevo Viro en 1998, el Viro dejó de ser el bocho original. De hecho, no le gustaba a Volkswagen que le dijeran bocho. Ahora ya les gusta otra vez, pero en ese momento no les gustaba. Y la intención era que fuera un coche de nicho, ¿no? Como tenía más potencia, mejores terminados, bla, bla, bla. Era así el coche que apelaba a la nostalgia, pero era por arriba. Entonces Mini era el bocho de Inglaterra. Originalmente Mini, o sea, habían 3 o 4 coches populares famosos en el mundo. Mini era uno, el popular inglés, el bocho inglés. El 500 era el bocho italiano. El R4 era el bocho francés. El Renault R4 era el bocho francés. R2 antes de él. ¿Qué más tenían coches en de ese tipo? Bueno, y el bocho, pues, ¿no? El bocho era el bocho, ¿no? Alemán y de muchos países en el mundo. Pero Mini, cuando BMW la compró, la hace, lo voy a hacer también medio premium. Es como un Smart. No estoy diciendo que sean competencia de Smart. O sea, en términos de concepción de marca, es parecido. Smart, una marca que la intención de Smart era hacer un coche parecido a los teléfonos. ¿Cómo se llamaban los teléfonos esos que cambiaban de carátula y eso? Había unos teléfonos en los años 90 que cambiabas, que la carátula hoy era blanca, mañana era azul, Swatch, ¿no? Entonces era un coche que nació con la intención de ser el auto Swatch, pero como Mercedes-Benz fue el que financió la idea de Smart, también quedó así medio, pues vamos a pegar un poco del prestigio de Mercedes a la marca Smart. Por eso hay gente que piensa que Smart es premium. Es lo mismo con Mini. O sea, Mini realmente no es una marca premium, pero ellos se ponen en México como si fueran, y en todos lados ellos quieren ser, obvio, porque si ellos venden una imagen de que son premiums, que son finos, etcétera, listo, ya están como del otro lado, ¿no? Pueden cobrar lo que quieren, pero o sea, premium realmente no lo son, aunque son buenos coches. Dijiste que eran teléfonos y no eran teléfonos, eran relojes. Eran relojes. Digo, nada más para sí, la sí, confusión. Sí. Pues empezamos con el Mini 5 puertas, Mini 3 puertas. Mira, es el Mini simple, básico, etcétera, ¿no? Ya en la generación actual mejoraron muchísimo y tiene un motor de 3 cilindros turbo, que es un motor que resulta suficiente para divertirte. Antes, si tú querías divertirte con el Mini, tenías que ir al S, mínimo. Ahora no, incluso con el normal ya es un coche súper divertido, ¿no? Sus limitaciones son también las de siempre: poco espacio y muchos ruidos interiores. Les suena todo menos el estéreo, ¿no? Así son los Mini de toda la vida y siguen siendo. Un poquito menos ahora que antes, pero digamos, si sonaba 90 decibeles, ahora suenan 88, ¿no? Algo así. Pero es un buen coche, yo le daría 8. Bueno, y ahorita nos sigues dando las calificaciones. ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte. Gracias. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Chicos, ya volvimos. Bueno, estamos de regreso con el mini programa. Sí, con el mini programa. Seguí el Mini 5 puertas, pero te quiero preguntar algo así rápido, súper rápido. ¿De qué grupo pertenece Mini? BMW. Ok, por eso es que lo distribuyen en las por BMWs, eso, sí, ¿verdad? Sí. Pero
estos cuates de Mini se quieren aprovechar de estar así pegado a las concesionarias de BMW para decir soy premium. Sí. Es por eso, ¿verdad? Sí. Ya lo decía yo. Bueno, Mini 5 puertas. Nunca lo he manejado, me subí a uno, me parece feo, ¿no? Pero debe ser igual de bueno que el 8, yo creo que merece también un 8, ¿no? ¿Y Mini convertible? El nuevo no lo he manejado tampoco, ¿no? Fue lanzado en mayo, yo debería estar ahí, perdí el avión por mi culpa, mi máxima culpa. Sí. Sí. Se te fue el avión. Se me fue el avión, literal, se me fue el avión y no lo pude manejar, ¿no? Entonces debe tener un mejor nivel de rigidez estructural, eso espero, pero aún así los convertibles son coches complicados, ¿no? Yo le daría un 7. El Mini Clubman. Me encanta, sé que mucha gente no le gusta mucho el diseño, etcétera, pero a mí me gusta mucho, me parece un buen producto, práctico, buen manejo, 9. Mini Countryman. Le doy 8 porque yo esperaba más de la Countryman, ¿sabes? Un poquito más de refinamiento, sobre todo el tema de ruidos interiores. Tiene buen manejo, el espacio es razonable, la configuración está bien, el diseño también, pero ruidos interiores le baja mucho para mí. Yo quería una incluso, ¿sabes? Sí, pero los ruidos interiores me desestimularon. 8. Oye, y bueno, el último que queda es el John Cooper Works. Ese es un juguete súper divertido, ¿no? De las mejores cosas que puedes hacer con la ropa puesta es manejar un Mini John Cooper Works. Es rápido, es divertido, es agradable. Y ya no es tan duro como antes, ya no es tan incómodo. Antes los JPS o los JPW más bien eran coches muy duros de suspensión e incómodos. Pasaba de todos lados y ya sabes, bla, bla, bla. En fin, no era sencillo andar con ese coche. Y ahora ellos ya lograron algo equilibrado y ya tienen un muy buen coche. Y 9 yo creo que es una buena nota para el Mini John Cooper Works. Oye, pero sí son totalmente de nicho, ¿verdad? No cualquier gente. Son de nicho, no es para cualquiera. O sea, es un coche que obviamente te ofrece limitantes de espacio, ¿no? De diseño, de altura de suspensión. Perfil de llantas en general es bajito, significa que va a sufrir con los baches, etc. En fin, o sea, hay muchos detallitos ahí complicados con el Mini para convivir con él, por eso es de nicho, es un coche más juvenil que otra cosa. Este que dijiste, el John Cooper Works, vale 520,000 pesos. Es mucho dinero. Es lo que te iba a decir, para no ser premium, como lo hemos estado platicando, pues ya te compras otra cosa. A menos que te guste mucho, ¿no? Que seas súper fan de Mini. Sí, tienes que ser súper fan de Mini, ¿no? Y comprarías otra cosa, digamos, en el sentido más práctico, un Golf GTI que tiene menos potencia, pero es más amplio, tiene mejor reventa, etcétera, ¿no? O algo un poquito más refinado, un Accord V6, más familiar, pero de otro perfil, ¿no? O sea, dentro del perfil, lo que es Mini, el John Cooper Works es difícil encontrar algo parecido. O sea, yo tendría que ir a la misma BMW, a un 220, por ejemplo, que incluso con menos potencia, un 235, pero ya es más caro, ¿sabes? Para encontrar algo que fuera parecido al John Cooper Works en lo que te entrega de potencia, peso, etcétera, para encontrar un rival. Fuera de eso no es fácil. Por eso Mini es Mini, ¿sabes? O sea, y si no es premium, como le decía antes, tampoco es generalista. O sea, ve los terminados, son mejores que la mayoría de las marcas. O sea, no ¿está arañando querer ser premium? Está ahí más o menos. Está entre uno y otro, sí. Como lo nuevo Mazda, como las nuevas Mazda, ¿no? Sí, un poco, exacto. Salir del poquito, es incluso un poquito más que Mazda, ¿no? Bueno, como era un programa Mini, se acabó. Nos vemos, bye. Adiós. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Un besito para mis amigos chilenos.